Libro de las causas y remedios de las enfermedades. Capítulo 4. Más remedios. Inciso 32. Más sobre la retención de la menstruación. La mujer que padece una menstruación dolorosa que se le destruye, recoja anís y la misma cantidad de la matricaria y un poquito más de debasco que la de cada uno de los anteriores por separado, y caliénteles en el aire libre, y el agua del río de buena corrida al que tiembla al sol y el aire. Ponga una teja al fuego y dese con dicha agua y dichas hierbas un baño de vapor. Cuando entre en el baño de vapor, ponga estas hierbas calientes sobre una banqueta y siéntese encima y ponga estas hierbas en torno al aparato genital y subiendo hasta el ombligo y por el ombligo, por todo el ombligo, y si entre tanto se han enfriado, vuelva a ponerlas en el calentar en dicha agua en los mismos lugares y vuelva a ponerlas en torno a las mismas partes. Y así todo el tiempo que dure el baño, para que la piel y la carne de aquella zona por fuera y la matriz por dentro se reblandezcan y por los líquidos de estas hierbas y para que sus venas que estaban encerradas se abran. Pues el calor del anís estimula los humores, mientras que el de la matricaria cura y el del vasco provoca el flujo, y cuando estas hierbas se temblan juntas y en el calor de cada una se estimula con el agua del río calentado. Y también cuando se alteran las hierbas con las tejas al fuego, entonces con la grata suavidad del baño provoca la menstruación como os quedó dicho. Toma luego arándano y con un tercio de este miligrama de rueda de un tercio de miligrama y tanto de aristológica larga como de un arándano y miligrama y ditamo blanco. De todo esto lo que más machácalo en un montero y cuévalo en vino puro en una olla nueva y ya cocido con vino en una bota. A continuación recoja lo que pueda conseguir de clavo abierto y de pimienta blanca menos que de clavo. Machácalo todo junto con bastante miel pura recién extraída para que no tenga impurezas y haz la vida en el mejor vino posible. Se echa durante unos días en el balde junto a las menciones hierbas y con esto se prepara un clareto que se bebe en ayunas todo y cada uno de los días y con las comidas, pero no en el baño antes mencionados, ya que a veces el baño corta la digestión. Y cuando el frío del arándano se compensa con el calor de la ama y de la rueda y de la aristología larga y con el calor del ditamo blanco y el calor distinto del vino y del clavo abierto y combinado también con el calor de la pimienta blanca que también provoca la menstruación y con el de la miel recién extraída que también es muy conveniente. Entonces, las entrañas de la mujer se abren y endurecidas con ovulación de la menstruación endurecida se disuelve como se dijo, que parece también una posición a base de huevos y que bastante grasa, añadiendo un poco de jugo de levestico y úsela antes y después de la comida, ya que el frío del huevo y el frío del levestico se tembla del calor del vino y de la grasa y de este modo se disuelve el coágulo de la mujer. Haga así durante 5 o 15 días hasta que se disuelva, pero entre tanto mientras parece aceptar retención de sangre evite por completo carnes movidas y demás carnes grasas porque también se retienen. Coma en cambio carnes ligeras y beba vino y el agua que vaya a beber durante el tratamiento que sea agua de pozo y evite el beber el agua de fuente de mana y fluye que ya resuelto un tanto más áspera que otras aguas, si no se cuece del agua de fuentes que fluyan y déjela enfriar antes de beberla, ya que el agua preparada de este modo resulta más suave. Inciso 393. Flujo menstrual. La mujer que padece una aguda menstruación desordenada y extemporánea, emprende un paño de lino en agua fría y póngase a menudo alrededor de los muslos para que se enfríe al interior. Haga así hasta que gracias al frío del paño de lino y del agua fría se retenga el desmedio flujo de sangre. También cueza hiedra en el agua y póngala caliente alrededor de los muslos y del ombligo, para que el frío de aquella entraña a su naturaleza inferior resista el flujo que amonte los muslos y el ombligo, y por eso se aplica caliente y cocido por encima de estas partes, porque una vez calentado aporta salud. Ponga además metónica y el vino para que tome sabor y vea el vacío con frecuencia, y el calor de la metónica templado con vino y regulación en el justo calor de la sangre. A continuación active todas sus venas y dando a menudo masaje suavemente hacia arriba,
con sus manos hasta que lo obligue a no llevar la sangre por el camino equivocado, pero cuide de no trabajar demasiado ni fatigar al andar, no sé que luego de la sangre no circule, cuidado también con no comer alimentos duros y amargosos, no sé que le den mala digestión, tome por contrario durante esta temporada alimentos blandos y ligeros hasta que se cure por dentro y beba vino y cerveza hasta que la fortalezca para poder retener la sangre. Inciso 394. Dificultad del parto. Si una mujer necesita le cuesta mucho dar a luz, entonces cuesta el agua con temor y toda moderación unas hierbas suaves y escurrida en agua, aplique caliente como está y en torno a los muslos y a la espalda y manténgala así atadas suavemente en un paño para que el dolor y su clausura se disuelva más y muy suavemente. Pues los humores fríos y malignos que hayan en la mujer lo oprimen y construyen, mientras está encinta, pero cuando el suave calor del enojo y el azar se excita con la suavidad del agua y el fuego que están allí colocados alrededor de los muslos y su espalda provocan que todos estos miembros se abran. Inciso 95. Purgada de saliva y mocos. Y cuando alguien vaya a preparar las secreciones y saliva de mocos, recoja aligonia y el doble de algoma, machaque el ácido del mortero y oprima el jugo de ambas. Y también machaque los gremios y añade el peso de 1 céntimo de su jugo a la lagrimonia y a ugalba. Luego recoja tantas galandas cuanto suman los 3 anteriores y el peso de 6 monedas estoraque y del polipodio y el peso de 2 monedas se reduzca todo el polvo y comprima este polvo y mencioné el jugo antes de cuajarlo así para formar con ellos pildoritas del tamaño de una haba y después oprima el jugo de la silodemia mayor y de su jugo recoge 1/4 de peso una moneda y rebosante impregne en él una de aquellas pildoritas y luego ponga al sol para que se sequen y haz que lo mismo con cada una de bastantes pildoritas mojándose en el mismo jugo y responda así el calor del sol, no a la lumbre de la leña ni al fuego del horno. Y si no hubiera calor del sol, expóngala al viento o a la brisa ligera para que se seque suavemente. Pues el calor de la lagrimonia y el calor de la galanda y la fuerza del estoraque más del calor del polipodio y la celidonia, mayor se impone a los humores fríos de los que sale la flema del nombre. El frío de la volva del geranio disipa el frío de los dichos humores y en cambio de la sinome mayor hace que los humores abunden en el nombre, mientras que el resto de las hierbas se los retienen hasta que tranquilamente va saliendo y estos pindoritas se han de secar al sol porque su calor es sano. Así como cuando uno quiere tomar esos pildoritas, tapa su estómago y el vientre con una chisca de cordero o de otra clase para que entre el calor y ya que sea su calor es sano, no acerque mucho el fuego que se inflamaría las venas y la sangre y la inundaría por demás. Y de este modo los humores serían conducidos a la salida inapropiada. Sírvase de calor de ropaje y tómelas antes de que salga el sol, ya que en esta época la aurora es estable y suave, y tome 5 o 15 pildoritas de forma de que todas y cada una lleven una pincela de miel ingeridas en una, pues la miel es cálida y dulce, y si tuviera miel, tome una cucharada en una metidas en una pelotilla y de pan de trigo para que darle buen sabor de dicha masa, y cuando haya tomado ese un paseíto tranquilo por la sombra, de no al caer del sol hasta que sienta la digestión, ya que el calor y el brillo del sol sacan a la fuerza los humores del cerebro por el lugar inapropiado, pero en torno al medio día después de que vaya notando la descongestión, si el estómago no le ha tocado tolerarlo por esta duración, bébase antes de que un sorbo de bebida hecho a base de harina desvuelta para que o bien que se curen los tripas sacudidas por la descongestión gracias a la suavidad del jugo bebedizo o se ablandan así el estómago endurecido. Inciso 396. Más sobre la hemorragia nasa. Aquí en la sangre mucho de la raíz recoja el nendo y el noble del milerama y pongan esta hierba alrededor de la frente, los sienes y el pecho, pues el frío y la sequedad del nendo anulan el ardor de la sangre para que no brote. Por demás estas hierbecitas han de ser vetes que ves cuando sus propias tienen pleno vigor y pongan alrededor de los sienes, la frente y el pecho y resiste la fuerza de las venas que llevan la sangre.
Pero si en invierno pulveriza las hierbas, riega dicho polvo con un poco de vino, me todo en un saquito y póntela enfrente bien, sienes y pecho con la que quedado dicho, ya que el calor del vino proporciona fuerzas a dicho polvo para cortar la sangre. Inciso 397. Coriza. Si el fuego de la nariz de un hombre no cesa y acaba en un gran dolor, recoge hinojo y el cuádruple de alto y póngalo sobre una piedra que hace la teja del tejado o sobre un ladrillo que deja calentando al fuego y esparza bien repartido en él y en el hinojo para que eche humo. Inhalando bien este humo y su olor por la nariz, a continuación también con el propio hinojo y el neno así calentando sobre el ladrillo. Esto debe hacerse durante 3 o 4 o 5 días, hasta que el flujo de la cabeza y de la nariz se disuelva suavemente e igualmente también sin gran trastorno se separan los humores del fluir, pero pues el calor de la humedad se el enojo reúne y contra los humores dispersos y separan sin orden ni concierto. El fluido seco del nendo lo seca a tomar temperatura sobre la piedra de fuego, dada su naturaleza como quedó dicho. Inciso 398. Toma de purgantes. El hombre que quiere elaborar y tomar purgantes, que recoja jengibre y la mitad regaliz y de cendoría, un tercio que de jengibre, reduzca al polvo y cuécelo. Pues pese después todo ese polvo junto y recoja tanto azúcar como haya pesado el polvo. Una vez hecho todo debe alcanzar el peso de 30 monedas, recoja con dirección que entre una media cáscara de nuez de harina esbelta muy pura y tanta leche de euforbial como queda en la punta de hendidura y una pluma, es decir, la cantidad de tinta que coge la pluma se escribe al mojarla en el tintero y con tal polvo y la leche euforbia y la flor de harina haga una tortilla delgadísima y divide en 4 partes y la sequedad al sol del vaso abril, ya que en estos meses los rayos del sol son más templados y por tanto proporcionan especialmente salud. Y si en estos meses no pudiera hacerse con la mencionada leche de fobia y tuviera que a mayo, entonces que dicho resuelva al sol el de mayo y consérvelo hasta el momento oportuno. El calor del jengibre y el fluido de la cendoría aglutina los humores y el calor de la humedad del azúcar nos retiran y humedecen, pero el calor de la fuerza de la arena de la esbelta los contiene para que no fluyan inapropiadamente, y el frío de la leche que de informe saca los humores suaves físicamente cuando están templados, como se ha dicho. El jengibre, la cendoría, el azúcar y las harinas de espelta retienen en el hombre los buenos humores, y la euforbia hace salir los malos, porque si alguien solo se administra con euforbia, si en el resto de las hierbas mencionadas estos salidos humores benignos y malignos, sé que estarían templados por las hierbas benéficas. Para retener los humores benignos, el purgante se ha de preparar en las citadas meses cuando el sol y la brisa tienen la temperatura. Entonces, quien esté dispuesto a tomarlo, que tome la cuarta parte de dicha masa en ayunas, y si el estómago suyo está puesto y denso que no le afecte en tanto al purgante, que toma de nuevo la mitad de un tercio de dicho pastelillo y extienda la leche de euforbia de la mitad de todo y después de vuelto a calentar al sol, tómelo en ayunas. Antes, si haya consumido, descanse despierto en un poco de la cama y luego cuando se levante camine de aquí para allá un ratito para no quedarse frío. Inciso 399. Dieta. Después de que eso salga como pan de trigo, pues no a seca sino mojado en alguna bebida, y como carne de pollo, de cerdo y otras carnes ricas, evita por completo el pan integral y las carnes movidas, peces y otros alimentos grasos y asados, salvo peras asadas se tengan que tomar queso, verdura cruda y fruta cruda. Beba vino aunque sea moderadamente y deseche el agua, evite la luz del sol y del fuego y cumpla esto así durante 3 días. Inciso 400. Nada encontré, nada escribí. Toma hígado de animal marino que llega en ballena y cubre con leña de tilo y una vez encendida en el fuego junto a dicha hígado con por encima carbones y rojo, pero que el humo y su yarna no toque el hígado, y así un buen rato hasta que se seque. Cuando ya está seco lo puede reducir al polvo, y así en un rato mismo la leña sea consumida por el fuego antes de que se secara el hígado. Vuelve a poner encima de él más leña del mismo tipo, y después de que se haya secado reduce el polvo. Después de toma una nuez moscada y ahogada y sécala sobre guijarros calentados a fuego moderado. Luego de menuzca y entonces se vuelva todo atado a un
nito del polvo de hígado de dicho pescado y un poquito de musgo. De tal forma que dicho polvo hecho de hígado de ballena sea más de triple de polvo de la nuez moscada y de la alugada. Debe ser tanta cantidad como el de dicho hígado. Llevado siempre contigo en ese polvo mantendrá la salud de su cuerpo. Inciso 401. Incontinencia sensual. El hombre que, conmovido por el placer, dejándose llevar por el deseo, alguna vez llegará a eyacular espuma seminal, pero su cuerpo retuviera algo, enfermedad que recoja rural y algo menos que de ajeno, y exprima el jugo de ambos. Añada a este jugo azúcar y más cantidad de miel que de azúcar, y añade también la misma cantidad de vino que tales líquidos y calienta 5 veces con aceite rojo de una olla nueva o de un sartén y bébalo caliente después de comer un poco. Y si en invierno no se dan las anteriores hierbas, pulverice valles de laurel y al doble de los nitamo blanco, y tras comer un poco, bébalo en vino calentado con aceite de rojo, y así el nocivo que quedan en él sabe fuera de la orina, y tras la digestión, estas sustancias no se pueden conseguir en verano. En calor y el frío de la rueda con el del ajenjo repelan del hombre estos humores solidificados, y el calor del azúcar con el de la miel sanan en la quien ha contraído tal enfermedad, y cuando el calor del vino con el repentino calor del acero templa las mencionadas hierbas, y cuando han sido calentados 5 veces que fortalecimientos suyos las pueden tomar después de comer algo para que no les sorprenda débil, entonces ya que encontrará mejor. Pero en invierno, cuando no se puede conseguir estratos de tales hierbas, el calor de las valles de laurel de dictamo blanco se asocia al contrastar calor del vino y cobran fuerzas con el persistente calor del acero y después de la mencionada enfermedad, como se ha explicado. Incisos 402. Vista nublada. A quien se le dobla la vista por su libido despedida, sea hombre o mujer, quita la piel de la vesícula, la bilis del pez al que llaman ballena, déjele secar al sol una vez derramada toda la bilis para que se quedara en ella algo que ese líquido de sangre se lo lleve al poder del calor del sol, pues la bilis es demasiado fuerte para los ojos y los dañaría. A continuación impregne la vesícula del mejor y más puro vino que para que quede bien templada por su fuerza y suavidad restablecida, y cuando se mete en la cama y reposa por la noche, póngase sobre los ojos, atado por encima de un paño con cuidado de que la humedad de la membrana no toque el inferior de los ojos, para que los dañe con su fuerza, para que no los dañe con su fuerza. Se ha de quitar hacia la medianoche, no le deje puesto más tiempo, no sea que su fuerza perfore los ojos y hierra la tercera, quinta y séptima noche haga igual, pero no la segunda, ni la cuarta, ni la sexta, no sé qué de exceso en seda, después será perjudicial. Asimismo, si alguien se resiente de vista doblada a causa de cualquier otra enfermedad, haga lo mismo de tal como se ha explicado con dicha vesícula para recuperar la vista, pues cuando la mencionada vesícula, como se dijo, queda lista y que daría neblina los ojos, a no ser que Dios no quisiese que así sea. Inciso 403. Contra lujuria. Cuando un hombre quiere extinguir el placer libre de la carne, recoge en verano el nendo el doble de la menta acuática y de pulmonaria, un poco más que de menta acuática, recoja también el doble de raíz de lirio, y de que de menta acuática y tanta chalota, y como lirio y lírico, métalo todo en vinagre, prepáralo como condimento y cómalo servido habitualmente en las comidas. Por contra el invierno, reduzcalos al polvo, mastíquelos en el compuesto con la comida, ya que entonces no se pueden encontrar en tales hierbas, pues la sequedad y el frío del enero aplacan el calor del deseo, y el jugo frío de la menta acuática hace frente a aquella depravada infusión, y el frío del antiplacentero jugo de la pulmonía elimina este depravado placer, y las virtudes vialdad del iris y lírico se expone a este placer, y el envenenado frío de la salud menguada el beneficioso y deprava el vicio del placer. Incisos 404. Contra fantasía. Quien se haya atormentado día y noche despierto durmiendo por fantasmagoría diabólica, tome un cinturón de piel de arce y otro piel de corzo y de flagelos, viene uno en otro, con 4 minutos, clavos hechos de hierro, o a saber un clavo en el vientre, otro en la espalda y los otros dos, uno a cada costado, y clave el clavo que va a estar en el vientre y diga: te constituyo para mí con protección con la insuperable fuerza de Dios omnipotente. Cuando clave el de la espalda, diga: te conjuro para mi protección con la fortísima fuerza de Dios.
Y cuando clava el costado derecho, diga, te designa para mi protección con la insuperable fuerza de Dios omnipotente. Y cuando clava el izquierdo, diga, te confirmo para la protección con la insuperable fuerza de Dios omnipotente. Y marcha cuando el tiempo seguido así con el cinturón de día, de noche, la visión diabólica aborrecerá de él, y los sortilegios le dañarán menos. Con las mencionadas palabras de bendición queda protegido y circulado por todas las partes del cuerpo, pues el acero es firmamento y normalmente de otras cosas y casi refuerza las fuerzas del hombre, sea cual sea la fuerza de éste. Y el cielo hay cierta fuerza y el coso en el animal puro, y por eso un animal diabólico lo desprecia y aborrece. Inciso 405. Pérdida de memoria. El hombre que es olvidadizo, y contra su burlar, que le coja ortiga y lo machaque, que le extraiga su savia y luego añade un poco de aceite de oliva, y cuando vaya a dormir duerme el pecho y los sienes con esto, y así a menudo los disminuirá los oídos. Pues el calor agudo de la ortiga y del aceite de oliva estimula las venas contraídas del pecho y de las sienes, que se la dominan a veces hasta con los sentidos despiertos. Inciso 406. Hipo. Quien padezca hipo después disuelva mucha azúcar en agua caliente y bébala. Seca el calor del agua con la suavidad del agua, caliente humedece la sequedad con el frío del hipo, provoca a las personas. El agua caliente conviene a esta infección más que el vino, ya que el agua es suavemente mientras el vino es fuerte. Asimismo, como el azúcar mastica el clavo fuertemente en las ayunas, y como la seduría en la comida es muchas veces, pero en un mes. En azúcar disminuye la sequedad de este hombre, y el calor del clavo lo recoge al lado y el caliente cuando ayuna, mientras que el de la calcedonería es potente y expulsa el frío de mencionando aflicción. Y esto debe al calor de los comidas, ya que si estuviera en las ayunas daría la fuerza de seduría. Y tenga esto por costumbre durante un mes, hasta que esta llama le ponga mucho más robusto. Inciso 407. Contra veneno. Hay un pueblo contra el veneno y contra hechizos y palabras mágicas que contienen salud y fortaleza y prosperidad a quien lo hace consigo. Recoge una raíz de geranio con sus hojas y 2 raíces de malva con sus hojas y 7 raíces de ayatel y con sus hojas arranque estas hierbas con sus propias raíces y una mayoría de dianos de abril. Póngala por encima de la humedad y riégalo un poco de agua para que permanezca verdes algún tiempo. Cuando por la parte del día empiece a declinar y cede el esplendor del sol, ponlo a vista del sol hasta que el sol se marche. Una vez que se haya puesto el sol, recógelo y cúbrelo. Tierra húmeda y riégalo un poco de agua para que no se seque por la noche. Entonces el primer árbol de la mañana del día siguiente póngale el árbol al propio jugor, obrar hasta las 9 y vuelve a ponerle por encima tierra húmeda hasta mediodía, cuando el sol esté en su sentir, pero sin regarlo. Después de mediodía, quitarles y pónganlas al sur, al pleno sol hasta las 3 de la tarde de ese día, y pónganles un baño con tabla de mantel encima para que no se vuelva y se desmenuye. Dejarlas así extendidas hasta que un poco antes de noche, entonces cuando la rueda del quino y haya hecho su ciclo con rueda de molino, regresa a las tinieblas. Como ya no puede haber claridad alguna, y puesto que entonces todas las tinieblas y malas asociadas en la noche son fugaces, por el que entonces la noche se debe inclinarse al día, es decir, un poquito antes de medianoche, ponen estas hierbas en una ventana alta o encima en una puerta o en algún huerto para que pueda tener aire templado y le pueda dar el aire. Que se quede así hasta el poquito después de la medianoche, pero cuando haya pasado la medianoche, quítales del lugar donde estaba y aplásteles un poco con el dedo, viétales en así una copita nueva y hay un poco de vaso aromático, pero si que el bálsamo anule lo de las hierbas y este bálsamo que tiene que evitar que se pudra. Antes que quiera usar la enfermedad y perseverar a su no, al día de cada día estas hierbas y así prepara sus ojos, oídos, nariz y boca para recibir su olor. Y se trata de un hombre que grande inclinación al placer, pondrá atados en un paño los riñones hasta el vástago, a la mujer hasta el ombligo y así se enfriara, y si alguno hubiera tomado un alimento que le duela, pónganle en parte superior un vasito estrecho en el que haya vino, con cuidado que no toque el vino, que si el vino tan solo recoge el olor de estas hierbas y prepare un caldito y rebato así. Ahora bien, si alguno ha tomado algún veneno o está tomando por artes mágicas, que beba vino impregnado con este aroma mejorará. Quien lleva consigo las mencionadas hierbas templadas que os he dicho, se mantendrá salvo y vigoroso, ya que estas hierbas están templadas a todas partes y cualquier tiempo de la noche y de día. Inciso 408. Calambres. Cuando un hombre padece un calambre en alguna parte del cuerpo, recoja aceite de oliva y úntelo fuertemente en el lugar donde le duele. Si no tiene aceite de oliva, entonces así con algún ungüento caro, y si no puede conseguir ni aceite ni ungüento, entonces frega con sus manos llevándolos con fuerza de un lado a otro
donde Tailandia causó el dolor y el dolor cesara. Los calores propios del aceite de oliva o otro reprende allí el vapor de la bilis negra y cuando se mensajera solamente la zona dolorosa es cuando la mano del dolor desaparece. Inciso 409. Retortijones. El hombre que padece punceras recoja mantequilla y machaquela fuertemente hasta sacar el jugo, luego añade un poco de mantequilla de vaca y úntela con ello donde lo duele y se curará, pues el dolor de las propiedades de la mantequilla y la mantequilla expulsa y tenga el dolor. Recoja savia más de la cerdería y del hinojo, más que el savia y después toma lenteja de agua, el doble de dormiguera que la lengua de agua. Lenteja de agua y la misma cantidad de mostaza del que crece en el campo que de dormentilla y de hierba, y quiere ser malmada, ni menos que la lenteja del agua. Inciso 410. Ira y tristeza. Cuando un hombre se siente hasta la ira o tristeza, enseguida debe ponerse a calentar el vino en el fuego, mezclar un poco de agua fría, beberlo así el primer vapor de la bilis negra que subió hasta dar en ira. Inciso 411. Ira. Quien se mueva al aire de modo que acaban por enfermar el dolor, que recoja bayas de laurel y la seque sobre una trigo y calentar al fuego. Y una vez que seca solo y moverlas y póngalas junto al polvo en una copa con el de las bayas de laurel, de modo que el polvo valle del laurel sobrepase a la savia y esta a su vez a la mejorar la sequía en la nariz por su buen olor. A continuación ponga la parte de ese polvo en un poco de vino y frío mezclo y extienda por su frente y siente el pecho, pues las bayas de laurel poseen una sequedad cálida y herida y paralelamente los humores que la ira se reseca. El calor de mejora calma el cerebro agita por la ira y el calor seco de hacer de uno los humores que la ira destruyó. Cuando las bayas de laurel se hayan secado sobre la silla, pues sus inherentes salubridades calienta el fuego y cuando las mejora y la savia se pone al sol dando su fuerza y al final todo se cambia con otro equilibrio por su propio calor benefactor y tengan la de enfermedad y además el polvo bien compuesto con este por su natural suavidad sin el hilo calentado calma las venas de la frente y de las sienes del pecho que por culpa de la ira se perturbaron y como ya se dijo anteriormente. Inciso 412. Vista nublada por llanto. Al que se le nombra los ojos por las lágrimas del llanto, tome miligrama o su raíz, macháquela un poco hasta que sacar el jugo y así triturar, póngala sobre los ojos al anochecer y con cuidado de que no toque el interior de su ojo y étela con un baño por encima hasta el anochecer. Después quítelo y hecho esto, seguida al de un poco de entorno a las cejas de los ojos con el mejor y más puro de los suspiros. Pues el calor de la milama cura su jugo en un tanto ácido y limpia las heridas. También sucede que el vino calienta también algo ácido, pero contrasta la acidez del jugo de la milama y así los ojos se curan. Inciso 413. Risa y moderada. Quien está conmocionado y dolorido por mucha risa y moderada que por risa en nuez moscada le añade 2 veces menos azúcar, lo eche y lo calienta y lo beba tanto en las risas como en las comidas. De hecho, la risa desmedida reseca los pulmones y agita el hígado, pero el calor de las nuez moscada con el hígado, mientras que el calor y la sustancia del azúcar ponen los pulmones y cuando se combina temblado por diferente calor de vino y se toman de este modo y distribuye los humores veninos distribuye por la risa inmoderada. Inciso 414. Embriaguez. Para que el embriago vuelva en sí y se le pase, que recoja leña y póngale en agua fría y humedezca con este agua la frente y sienes en su garganta y se encontrará mejor mientras vuelve en sí. Cuando coincida con el frío del leño y del agua, calma la tormenta y el calor que haya en las venas de la frente y sienes del hombro. Si en otoño ponga alrededor de la frente los sienes y la garganta una ramilleta de vid recién cortada con sus hojas recientes y refrescará, ya que las mayores propiedades de la vid se dan en esta época, más que en ninguna otra, y por esto, por ser la misma naturaleza aparente del vino, mitiga la tormentada y la inundación del vino que hay en las venas de la frente, sienes y garganta. Si no puede ser con todo lo dicho, como hinojo o semilla de hinojo, se sentirá más alivio, y ya que el suave calor y la suave propiedad del hinojo reprima el extravío del viento que hay en él. Incisos 415. Vómitos. Quien padezca náuseas tome comino y una tercera parte de la pimienta y la cuarta parte de la piminela del comino. Pulverícelo todo y le coge un puré de harina de esparta y ponga en este polvo en la harina y con la llama de un huevo y un poco de agua haga una masijo al fuego caliente o bien con brasas calientes y como es este masijo, así como el mencionado polvo se comido sobre el pan. En efecto, el frío de comida de pinela y de la yema del fuego se
sea con el calor de la pimienta, y de la harina esbelta que se combina con la suavidad del agua y el endurece, como se dijo, con el suavidad del calor del horno, y reprima los humores que se sienten, siendo de proporciones fríos o calientes, provoca las náuseas. Inciso 416. Disentería. Quien padece disentería, tome yemas de huevo con una vez quitada la clara y échelas en una esputería y bátalas. Y cuando lo haya hecho, rellene las cáscaras de huevo con comino y un poco de pimienta molida y hacélo al fuego y déselo a tomar al pasito después de que haya comido. Pues la yema de huevo está seca de mezclada con ninguna trae así todo lo que antes estuvo suelto. Lo contrario de ellos nace un apolito, por eso también construye los humores de sueltos. Y también al comer con su frío, restringe lo que antes suelto, mientras que la pimienta con su calor compensa a estos dos, de modo que solo se retenga firmemente los humores sueltos como queda dicho. Tome también más de huevo y imprima sus grasas en una sartén y después de tomar algo, comerlo en forma de tortillas hechas con dicho y con harina y pura de esbelta, sea que las grasas de las yemas templadas con el calor, la fuerza de la esbelta sella también lo que anda suelto. Mientras tanto que cualquier otra cosa que coma enferma esté caliente, pues el estómago y sus intestinos, su madre y sus intereses se han enfriado, que sean calientes y blancos, que tenga un sabor suave, como también pollo y temas, carnes, plantas y pescados, que evite por completo el arranque y el sabor, las carnes vomidas y el queso y la verdura y basta y cruda. No coma van candear ni la zapata ni ningún tipo de asado, excepto para asada, pues todo esto desespera la dureza y espera del polvo de los intestinos y cual provoca limón en ellos, y por eso esta época se han de evitar, en cambio vino si quien puede tomar porque compartan. Inciso 417. Hemorragias. Si alguien tiene hemorragias, tome 2 yemas de huevo y bátalas en el jugo de mandraquigaria y al vinagre de que lleva en las 2 medias más cáscaras de huevo, póngale con un poquito de polvo de canela y algo menos de concentración que de canela, y cuando tenga todo esto mezclado, prepare con un poquito de agua la sopa y un poco espesa y désela a que padece de hemorragia para que lo beba un poco caliente tanto en ayunos como en las comidas. Hágalo así a menudo y mejorará. Inciso 418. Hemorragia por el trasero. Quien padece hemorragia recoja sésamo y el doble de la salicaria. Le tritúrele un poco, o sea, hasta que saque el jugo, póngalo en vino, bébalo durante o después de la comida, nunca en ayunas, pues la zarzamora y la salicaria tienen un jugo casi como el líquido de la sangre, y también su calor y el frío. El vino cede en el flujo de la sangre, se toma después de comer, para que en ese momento espese la sangre que sale al paso de los alimentos. Tome bollitos de harina de esbeltas solo con miel y un poquito de sal, pues las harinas de esbeltas con su calor fortalece la secreción de la carne del hombre y cierra el camino del debilito de la sangre, y la miel con su calor líquida mitiga el exceso de sangre y el calor de la sal seca. En cuanto se combinan todos, esta proporción contiene la sangre que emana indebidamente. Mientras se padece esta enfermedad es de comer pan de trigo, pero evitará el caneal y el de la cebada. Evite además carnes, vomidas, porcinas y todos los pescados que tengan escamas, el queso de la verdura y los frutos crudos y cualquier tipo de asado. En cambio puede comer los demás carnes, que son blandas y el resto de pescados, pero debe evitar guisantes, lentejas y habichuelas. No tome ningún alimento caliente sin templado, o sea que no esté ni frío ni caliente. Beba también vino suave, pero este tiempo evita tomar agua porque todo esto es nocivo para que tiene esta enfermedad, como también se de la disentería. Inciso 419. Hemotisis. Si algún hombre sobreabunda los humores nocivos, coágulos y venenosos porque algún tipo le han hecho expectorar y vomitar sangre en ese tiempo, no tome ninguna medicina, no sea que la sangre espantada por la medicina le produzca llagas en su interior y salga más de lo normal. Pero después que esta sangre haya dejado de atormentar un momento, pues salve el vino suave y flujo mezclado con un poco de agua y añadiendo también un poco de aceite de oliva o mantequilla. Y así cocido puede hacerlo por un paño, bébalo con moderación, pero sin ayunas ni harto de comer, sino en las comidas, pues la savia combate la hediondes y entera de los humores, mientras el vino templado con la suavidad del agua refuerza y conforta al enfermo, y el aceite de oliva o la mantequilla la sana por dentro. Inciso 420. Hemorroides. Si un hombre sobreabunda los humores nocivos, acuosos y débiles que le hagan
salir sangre por detrás sin evacuar alimentos. No pretende contener el flujo de sangre, ya que si lo hiciera, la propia sangre batería adecuadamente y emanaría con mayor difusión. Inciso 421. Más sobre la sangre. Si la sangre del hombre estimula por nocivos y acuosos humores, fuerza de salir por detrás de la evacuación de sus alimentos, no la tenga, ya que la proporción de una purga interna y le sirve de purificación. Ahora bien, si se le sale de forma desmedida, junto con la evacuación, añade camedrino y a las verduras, así como a otras hierbas con las que le prepara la comida. Como la moderación, pues el camedrino mengua y restringe dicha sangre, mientras que la verdura de más hierba lo hacen recobrar fuerzas. Inciso 422. Más sobre hemotisis. Si por la amargura del corazón o de pensamientos de la tamaño del vaso, el pulmón y el hombre se vieron primero en su tedio, fuerza a expectorar el vómito y sangre, con el que no debe retener suficientemente esta expulsión de sangre para no hacer llagas internas, con lo que vomitaría cada vez más sangre, sino que cuando este vómito lleva detenido un tiempo, extraiga la sangre que circula por el pulgar de la mano derecha para que se dirija hacia la chi. La sangre que le provoca este dolor es la parte izquierda y así se curará. Inciso 423. Más sobre la sangre. Si a causa de la tristeza las venitas internas se estrechan en el hombre de tal forma que alguna vez vomita sangre, no desempeñe en contenerse y sufrale con calma y en silencio hasta que se cese por sí solo, no sea que por la crueldad contenera de repente se perjudique en vez de curarse, ya que al final por sí misma dejará de fluir. Inciso 424. Erisipela. Cuando la pústula llama freísle, se indica a alguien con un bulto atrape una mosca y tras arrancarles la cabeza, tritúrela y póngala trituradas en círculo alrededor de ese bulto, pues el veneno de estas moscas combate el veneno de aquella pústula para que no vaya más. Luego acoge una babosa roja, la que no tiene concha, y su livor reprime la concha, y con ella tritura trae un círculo en torno a aquel otro círculo que hizo con la mosca, pues su livor reprime el podre del mencionado bulto para que cese, ya que el mal repele al otro mal. Después de que recoja el néctar del lirio y unte la piel que rodea el círculo que se hizo con la babosa, porque el propio néctar puso el dolor y exporta salud. A continuación ponga hoja de cardo mariano sobre la justa misma y haga tortillas de harina para que suelte y ponga las sentadas por encima de la hoja con un paño sobre un bulto hasta que se rebalazcan y para que estalle, ya que el frío y el jugo del grano mariano no son peligrosos, sino que el calor de la harina despierta hablando de aquella dureza. Si no lo hubiese por sí sola, revienta con una espina seca y de bandera o alguna astilla seca, pero nada de hierro rojo ni frío, ni con una aguja, pues en la postura y el turno rechazan cualquier materia nea o fría que pueden conllevar algún peligro. Todo el tipo que se padece al tumor de esta postura protege de fuego y el frío y el viento o al aire que se padecen en tumor de esta pústula. Protégele del fuego y el frío y el viento o el aire húmedo y esténgase también de cualquier comida, asado, pesada del vino. Evite también verduras y frutas crudas, ya que en ellos aumentaría la inflamación. Los humores nocivos, en cambio, solamente se puede comer pan puro y de trigo en agua. Beber agua, que por su vida no son peligrosas para durante este tiempo. Y si se trata de alguien delicado, prepare una sopita sencilla de harina disuelta con pura yema de huevo sin grasa ni queso. Tómela una vez enfriada, cumpla con todo ese continuación hasta que se vea el dolor llegando esta cena por completo. También debe de evitar este tipo de vino, ya que allanaría las venas y haría que el tumor se hinchara. Tampoco debe comer alimentos calientes porque se perturbaría los humores, así aumentaría el tumor. Inciso 427. Contra el cáncer y para cualquier úlcera y dolor de cabeza. Recoge y violetas y imprime su jugo por un paño. Pesa la tercera parte de su jugo de aceite de oliva. Luego pesa la misma cantidad de cebo de chivo que de jugo violeta. Si es hervir todo junto en olla, y así un gato, entonces úntela en todo alrededor por encima del lugar del cuerpo en donde el cáncer y demás gusanos comen al hombre y morirán tan pronto prueban esto. Y uno con esa misma pomada de donde le duelen otras úlceras, si le duele la cabeza, unta la frente con ella de lado a lado. Incisos 426.
Escabies. Luego que parece distintas suceras escabies recoge perifolio, el triple de polipodio y de énula 5 veces la cantidad de polipodio y cuéstelo todo en agua. Después imprima esta agua y coloca por un paño billetera en un sartén y añade un poco de incienso fresco y azufre. Añade también más manteca fresca y reciente de cerdo que todo el interior para que puesto en un rato con fuego todo quede tan espeso como un ungüento que el enfermo se le aplique alrededor encima de las úlceras y ponga también un rato sobre la piel y las úlceras mencionadas se hiervan una vez retirada del agua. Haga esto mismo durante 5 días para que ello pueda permanecer en la piel y la carne. Después el propio paciente deberá darse un baño para quitar las manchas rojizas y el hedor. Pues el perifolio tiene por igual calor y frío que cuando se combina con el calor de polipodio y de la énula, del calor de azufre y del incienso y de la grasa. El propio calor externo del fuego junto con la suavidad del agua repelen los humores marinos que den el nombre, dado que por el perifolio tiene frío y calor y retira el calor del frío inconvenientes de las úlceras y las sarna, y por otro todo el calor del polipodio seca los humores marinos y el calor de la énula le repele el calor del incienso, cura y el del azufre la atenúa. Mientras que el del calor de la grasa cura suavemente las úlceras y sana como un reciente. Inciso 427. Histericia. Quien padece histericia recoja verberna y el doble de cepanía que verbena, antes del triple de nimoli que de verbena, y si tuviera sempanía, recoja la misma cantidad de salsifranca que de verbena, y ponga en la alacena estas hierbas en un vasito de muy buen vino, bien cerrado por arriba. Beba durante 9 días este vino en ayunas, un poco también en las comidas. Haga prepararlo con dicho vino, huevo y a grasa, y cuando vaya a dormir beba el mismo vino calentado con ácido del rojo, y crúbase la ropa de abrigo para sudar y hagarlo hasta que se sane. Pues el calor de la vermana y el de la cepanía y del nimolo, o bien el frío de la saxifraga, tiene ciertos jugos ácidos al que templan el calor del vino y se toman con bebida, o bien se combinen con el calor del vino y de las grasas y el frío del huevo para dar buen sabor, como se ha dicho. Y combate el sabor del agrio, de la bilis y la bilis negra, y calma la mencionada enfermedad. Esta bebida se debe tomar sobre todo en ayunas, hasta que haya calado ciertos miembros que mejor se la tomará en la comida. Y el acero rojo le fortalece para reprimir con mayor vigor esta enfermedad. Inciso 428. Epilepsia. Quien esté aquejado de epilepsia consigo de sangre de topo, se queda así un poco del pico de una ned, y es decir, una hembra de pato, y uñas de gansa, también hembra despojada de piel y carne, y reduzcarla todo el polvo trayendo, triturando de modo que la cantidad de polvo de pico de pata sea el doble que el polvo de gansa, y que de la sangre de topo duplique la cantidad del polvo que haya salido del pico de pata, y esto se ha de poner junto durante 3 días en un baño dicha sangre en el lugar donde el topo levantó la tierra últimamente. A continuación, después de retirar, póngalo sobre hielo para que se congele y retire otra vez para ponerlo a secar al sol. Después de tomar una porción de hígado de cualquier animal o ave, cuantos pueden conseguir, y con esto y con un poco de harina despierta, prepare una tortilla y añade el polvo en menor cantidad que le de los hígados mencionados, y un poco de camino y con malo tal cual, pues mismo que el topo unas veces sale fuera y otras se mete bajo tierra, dado que se va a escapar su sangre, combate esta enfermedad que tan pronto se hace notoria como se oculta, también por el hecho de que más fuerte del pato está en el pico, y porque toca con el pico todas cosas limpias como sucias. Repele también dicha enfermedad muy repentina y silenciosa, igual que las uñas del ganso, que siempre están mojadas con el agua y también tocan suciedad. Calman la gota, ya que tiene enfermedad a menudo aparecer con la gota. El pico de las uñas debe ser de hembra y no de macho, dado su carácter tan centurno, ya que la hembra guarda más silencio que el macho, lo mismo que la propia enfermedad, que no da ninguna señal hasta el momento es que aparece y abate al hombre. Y se ha de colocar, mezclarlo todo a la vez en el lugar donde el topo cava, pues tal tierra es más salubre que cualquier otra, así hasta que adquiere el jugo y el verdor suyo con el jugo y el verdor de la tierra, ya que también antes ha sido mezclado con jugo de la tierra, y a continuación se solidifica por medio del hielo para que se retiene la suciedad que hay en ello. Así se habrá de
secara del sol para que la impureza que vaya con el calor del sol, y también se mezcla con harina desvelta de hígados tanto de animales como de aves, hasta que de ellos con el calor y la fuerza de la harina desvelta extraiga los humores nocivos hasta que ellos de esta enfermedad, y se añade comino a todo ello para que su frío combate los ardores desmedidos de esta enfermedad. Así que quienes padecen semejante enfermedad habrán de comer dicha tortilla durante 5 días, y si aún así no convaleciera, siga con el tratamiento durante otros 5 días. Y si tampoco prosperará, así tómele de nuevo otros 5 días, y así lo hará hasta 7 veces y tantas de 5 días. Durante este tiempo puede comer pan y carne cocida con nabio y perejil, pues estas carnes son un poco secas y no llevan consigo libores malos. Y por otro lado, el frío suave del apio y del perejil purgate las impurezas en las fiebres del estómago que ocasiones provoca esta enfermedad. Si quiere tomar carne bovina, tómala muy fresca, y si es en verano, póngala previamente durante un día en agua, y en invierno durante la noche. Es que en agua retira todo el libor que hay en la carne, y a continuación cómalas una vez cocidas. También puede comer carne del cordero, pero no es necesario ponerla en agua como la de bovino, ya que sacan las suaves cambios en suave. En cambio, no se debe de tomar durante este tiempo carne de cerdo, que es natural, respira con facilidad la debido en el hombre, y alimenta la lepra, la epilepsia y el gusano que roe la carne humana. Evite también por completo la anguila y después peces que no tengan escamas, pues haga del licor venenoso y en su propia naturaleza, por la carecen las escamas. Se evita también quesos y huevos de frutas y verduras, crudos y cualquier tipo de sándalo, y el queso beneficia el veneno en esta enfermedad, mientras que los huevos de las frutas, verduras crudas aceleran la aparición de humores nocivos, y los aceros provocan la gota en esta enfermedad. Por otra parte, beba cerveza y vino, aunque no la dé fuerte sino suave, mezclado con agua. Inciso 29, inciso 429, hidropesía. Quien padece la enfermedad de hidropesía, tome un pavo macho y cuécelo con hisopo con el agua del pozo, no en agua de fuente que emana, y coma así su carne, y pulverice todo, y de modo de que el polvo de las uñas y el corazón se implique el polvo de los huesos de su rodilla. A continuación recoja bentónica y el triple del libitícico, y en un poco de grasa de águila, y cuézala todo el vino, cuélele en un paño y póngale en polvo. Antes señalarlo el vino y bébala así, hágalo 18 días. Pues la carne del pavo se seca si se contra la enfermedad de hidropesía, que por eso de ser macho, por su fuerza, y hace de acostarse con el hisopo porque da su sequedad, y su suave frío reseca la humedad que emana esta enfermedad, y haga cocer en agua de pozo porque esta también tiene secas ciertas venas de agua, y combate la enfermedad del no se pilla mejor que el agua de una fuente que demanda. Es el agua más acuosa que el agua de un pozo, y con su humedad aumentaría dicha enfermedad. Por su parte, el corazón pulveriza del pavo aplaca esta enfermedad, y también el hueso que hace el giro de las rodillas, que le hace las venas de su pata, también le hace tal la enfermedad que para que no más allá a su vez de las uñas contra figura de esta enfermedad, para que no salga como agua de manantial, y por eso, por su parte, el calor de la metónica repele el agua de la enfermedad, mientras que la del frío levítico ella alegra la mente del hombre que está triste, y la gracia del águila la estrecha la figura que hace surgir esta enfermedad. El calor del vino de la carne más que el agua, y todo lo escrito a la vez, es una justa proporción como se ha aplicado a disminuir la enfermedad. Inciso 3, 430. Cólicos. A quien le aqueja un cólico, recoja un poco de jengibre y otro poco de canela, haga convertirla en polvo. A continuación, algo menos de savia y que de jengibre, y de hinojo más que de savia y de tanaceto menos que de savia, y marchándolo todo este tejido de líquido con un montero, y huélelo a través de un paño. Luego huesa un poco de miel en vino y añade un poco de pimienta blanca, o bien
Si tuviera un poco de nimolo y mezcle en polvo con líquido extraído y después tome lenteja de agua y el doble de tomatilla que lenteja de agua y la mostaza de la que crece el campo de la misma cantidad que de la tormentilla y de la planta en la que crece se disminuye el filantropos. Menos que lenteja de agua, macháquelo todo en un mortero hasta obtener el líquido. Y ya menos que lenteja de agua, macháquelo todo para obtener en un mortero hasta obtener el líquido. Y ya triturarlo, de póngalo en un saquito y vierta por encima el mencionado vino por la miel y el polvo para hacer como un jarabe. El hombre que padece esta dolencia ha de beber en ayunas de esta bebida cuando sea capaz de ingerir un trago y por la noche haga lo mismo cuando se vaya a acostar a la cama y así hasta que se cure. Pues el cólico surge de humores nocivos, tanto calientes como fríos, más de fríos de los cálidos, por lo cual el calor de la canela sabia, del hinojo, el tanaceto, la miel, el vino, la pimienta negra, la mostaza silvestre, el calor de filantropos, templados correctamente por el frío de la lenteja, el agua y la tormentilla, disminuyen los humores del exceso frío, o calientes por culpa de los cuales se produce el cólico. Cuando el hombre toma la posición descrita, a saber, en ayunas al ir y dormir, si en ayudas lo logra que no se produzcan tales humores, y en las mismas comidas reprimen los humores nocivos de los alimentos. Inciso 431. Lombrices. Si por culpa de los humores nocivos y malignos que les son venenosos a algún hombre se les saliera gusanos, toma el ardiente jugo de la ortiga y el mismo peso del jugo del bebasco y el jugo de hojas de nogal, o si no hubiera hojas de nogal, extraiga de la corteza del mismo árbol de la misma cantidad de jugo y añade un poco de vinagre y una buena cantidad de miel y hágalo hervir en una olla nueva y retire la espuma de encima. Y después de que haya hervido, retire de fuego durante 15 días. Beba un poco en ayunas y no sea que se propia fuerza del año. Pero después las comidas bastantes, ya que entonces la comida puede combatir con su fuerza. Pues el ardiente calor de la ortiga picante junto con el del berbasco se equilibra con el frío del nopal. Si entonces se bebe la porción descrita, los corazones mueren debido a su fuerza. Eso sí se le ha de añadir el vinagre y miel para poder tomarlo por su mal sabor. Inciso 432. Hablar de la sarna. Si a algún hombre le dañan los piojos anteriores de su cuerpo, de modo que no puede hacer salir de ellos, ha de tomar bilis águila y añadir un tercio de vinagre muy fuerte y hasta mil como de estos 2 puntos y cocinarlo en un sartén. Y después añade jengibre y el doble de pimienta larga y el mismo peso de albahaca. Y reduzca el polvo y ponga por encima marfil un tercio de albahaca y también el pico de un buitre. Y hielo hasta conseguir dicho polvo a base de abraparlos. Enseguida ponga este polvo en vinagre de antes y luego ponga a hervir todo junto. Hecho todo esto, métalo en un saquito hasta que lo trapase como jarabe y recójalo en una vasija nueva de barro. Después aquel a quien le daña internamente los viejos sin poder expulsarlos, tiene que tomar esta poción cada día en ayunas de la noche cuando se vayan a la cama. Los viejos irán debilitándose y morirán, y así se negarán a la grasa que hay en él. En efecto, el calor del amargo de la bilis águila debilita a los viejos, y el calor y lo agrio del vinagre los reblandece. El calor y la sequedad del marfil los deseca, y el pico del buitre, que es frío y se exponga con todo tipo de cadáveres, se mezcla con el sudor del cerebro del dicho buitre y los mata. Todo esto se estembla con el calor de la miel y el calor intenso de la pimienta. El largo cuello de calor es más intenso que el de cualquier otra pimienta. Unido al frío de la barca y se activa por los distintos calores. Póngalo en una vasija de barro para que no se ocurra a reblandecerse y tomar en ayunas con las comidas. Aniquila los piojos, pues en hombre cuando toma en ayunas, brevase antes, acaba antes con ellos, y cuando lo toma en la comida se mitigan los humores de los alimentos de los que surgen los piojos. Inciso 433. Contra los lombrices. Recoge jugo de la ortiga y el mismo peso del berbasco, y jugo de nopal normal, de nogal, la misma cantidad de los otros 2 juntos, y si no se tuvieran hojas de nogal, extraída de la corteza del mismo árbol, es decir, de nogal la misma cantidad de savia, y añade un poco de miel y una buena cantidad de miel, y ponlo bien en una olla nueva y retire la espuma superior después de haber hervido
hervir al fuego, y quien padece de gusanos en el vientre tome un poco como bebida en ayunas durante 15 días y después de las comidas prueba bastante. Inciso 434. Cánculos. El que tenga un cánculo en su interior que tome bilis de ternero recién extraída y el doble de su sangre. Déjela secar y añade también salsifraga y pulverícela. Del polvo obtenido separa solo la misma cantidad que de la bilis. Atelo todo junto con un pañito muy fino y métalo de este modo en vino fuerte y puro de beberlo así con frecuencia en ayunas. Lo mismo después de comer, pero no junto con la comida, pues se anulará con el propio alimento. En efecto, de la madre de subir ese calor de mencionar la sangre y el vino con el frío de la salsifraga, todo en perfecto combinado disuelve el coágulo del cálculo. Inciso 435. Lepra. Quien se vuelva leproso por culpa de la gula y la ebriedad, recoge estiércoles de golondrina, el cuádruple de la hierba que se llama embalnada, que tiene flores rojizas y pulverícela. Todo. Recoge también grasa de cigüeña y un poco más de grasa de buitre y fríalo en un sartén. Y una vez hecho esto, mezcla con estas grasas el mencionado polvo y un poco de azufre. Con todo ello componga un ungüento y haga juntar durante el baño de vapor. Y luego eche en la cama y hágalo así 5 días o más. El calor del estiércol de la golondrina y el frío de la bandana, al templarse con el calor de la grasa de la cigüeña y con el frío de la grasa del buitre, el calor del azufre quitan las porquerías de la lepra, ya que el estiércol de la golondrina las disuelve mientras que el polvo de filiantropos las corroe y la grasa de la cigüeña y del buitre con el amargor del azufre las arranca, y segura, a menos que Dios no quiera que se sane. Inciso 436. Más sobre la lepra. El hombre que contrae lepra que por culpa de la ira acude al lugar donde se haya derramado por tierra un poco de sangre de caballo, cuanto a este alguien ha hecho una sangría en sus venas o de sacrificado animales limpios, se recoge la sangre así como tierra manchada con sangre. A continuación haga hervir un candado de agua junto con la tierra en la que se le ha derramado. De este modo prepárese un baño, pero no con tanta agua, que se lleva las propiedades de esa sangre, que llegue justo a su garganta y que permanezca así sentado en la bañera, y también ponga un poco de la misma sangre y tira en un saquillo para poner sobre la cara. Si también le duela allí al salir del baño, recuéstese en la cama y ponga el mismo saquito con dicha sangre y tira sobre su corazón para que no se debilite para expulsar de su propio corazón la sangre con novicia. Hágalo así 4 o 5 o más veces. Pues el calor de esta sangre, templado con la tierra manchada por ella, combate la lepra con un enemigo vence otro enemigo. Todo esto le parece un nombre difícil de conseguir, ya que la naturaleza del hombre es contraria a lo de los animales y el hombre aborrece la sangre de estos, pero aún así sí sanará, a menos que Dios no quisiera que le sane. Inciso 437. Lepra por incontinencia. Si un hombre se vuelve leproso por libidinoso o por continente, tome agrinol y la tercera parte de un sopo y hacerlo al doble de ambos, pues en el caldero, prepara con ellos un baño mezclado con toda la sangre de ración que pueda conseguir y métase allí en la bañera. También recoja toda la sangre de queso que quiera y el doble de la sangre de gallina y un poco de su estiércol para hacer en ello una loción, y así el de dicho baño un dicho ungüento y recuéstese sobre la cama. Hágalo frecuentemente hasta que sane. Pues el calor de la angrionía y del azaro y la calidad de la sangre menstrual es equilibrio, y el río del hocipo quita la putrefacción de la lepra, pues la angrionía, el hisopo y el azaro obligan a salir por la insulación, mientras que la sangre menstrual lo oprime y machaca como un enemigo a su enemigo, ya que aquella sale de diversos humores de mujeres. En cambio, los grasas de ganso y la gallina le unge la sana suave, mientras que el estiércol de gallina arranca las inundaciones que quieran resistirles, y así será o será que Dios no lo permite. Inciso 438. Gota. Los hombres que se tienen una carne blanda que por beber en exceso padecen gota, es decir, gich, en algún miembro que tome perejil y cadruca de luda y le fríen en un sartén con aceite y oliva. Si no tuvieran este aceite, con cebo de macho o cabrío, y así calientes en la nieve. Esa día pongan atarlas en un paño por encima del lugar donde le duele.
pues el frío del jugo del perejil tiene las entonaciones de los humores de la gota, en tanto que el calor de los jugos agrio de la rueda consigue todos los tales humores para que no crezcan sin medida, mientras que el aceite y el cebo del macho cabrío los atraviesan y sirven cuando se componen en justo equilibrio o dan tal modo que se ha descrito. Inciso 409. Escrófulas. Si no tuviera escrúfulas en su cuerpo, antes de que se le rompa, recoja una lechuga silvestre, mejor de las grandes, las que por fuera son blancas y por dentro verdes, y desgájela junto a la base del tallo según la intención de la escrúfula y deseche las demás, y en lo que quede unas rayas de la miel y póngala así en la escrúfula durante 3 días, en 3 días con sus noches. Cuando se haya secado de todo, aplique el renoble por encima, otro preparo al igual, y el escrúfula empezará a remitir. Al 4 día tomará harina de trigo y amásela con miel nueva a lo largo de las hechas escrúfulas y ponga por encima en primer lugar a anguilera y encima de la masa, y así durante 9 días, y cuando la masa se haya secado por completo, vuelva a espesar otra con más miel hasta que desaparezca. Inciso 440. Achaques. Si empieza a fallar los miembros de alguno de los cuerpos, tome dictado blancos, saque la coquetilla en el medio y tire el resto, póngalo a hervir fuertemente en el agua. Mientras va cociendo, añade el doble de siempre viva y el doble de ortiga picante con el siempre viva y mezclalo todo junto mientras el agua va cociendo. Después de cocidas, exprime un poco de agua y póngala así mientras el agua va cociendo. Después cocidas, exprima un poco de agua y póngala así caliente sobre las articulaciones. Mientras después ese miembro empieza a clorear y cuando empiece a enfriarse, vuelva a calentar y ponerse encima y hágalo con frecuencia, pues se retira lo que hay en el centro de ditamo blanco, que es árido. El calor del resto del ditamo es equilibrio con el efecto calmante de siempre viva, alejada de humores nocivos que provocan debilidad en ese miembro de los hombres. El calor abrasador de la ortiga corroe dichos humores para que se disminuyan cuando se templen con la suavidad del agua, como se digo, y así se curarán al menos que Dios no quiera. Inciso 441. Fiebre aguda. El hombre que come poco y bebe mucho cuando sufre fiebre aguda debe beber agua, no sé que él si bebe vino le suba cada vez más temperatura y tenga aún más fiebre. Toma entonces agua fría y se suavizará la dolencia, porque la irá bajando la temperatura y así acabará con el ardiente calor interno. Porque si el agua estuviera caliente, agravaría el alto de la fiebre aguda. Inciso 442. Más sobre la fiebre aguda. Después de que la fiebre aguda haya invadido el hombre, se debe seguir en el tratamiento y que encontrase mejor para que se sienta un dolor más aliviado, hasta que vamos a sudar. Así que recoja un poco de madera seca de arce y el doble del sauce seco y rápelos para echarlos en agua fría como si tallara. Recoja también la misma cantidad de agrinonía que de sauce y póngalo en la misma agua y bébalo de este modo, probando el dolor y el dolor se aliviará, pues el láser y sauce debe estar secos, no sea que la suavidad y la fresca de su madera, más que se aporte el remedio, la daña aún más. Además, la suavidad de la savia de arce compensa el amargo de la savia de sauce. Así, al frío de estas maderas combaten de esa forma desmedido del calor y del suave calor de la agrimonía y retiene el propio de la fiebre aguda y no aumenta todo esto en agua fría, pero para el calor de la fiebre aún no termina el delirio de causa del agua caliente o del vino. Este tratamiento debe llevarse a cabo desde la primera hora o desde el primer día en que empieza a subir la fiebre hasta que se rompa a sudar, y en este remedio se subirá todo el tiempo que la fiebre persiste con toda su fuerza hasta el final, y para entonces o bien operará a sudar y se curará o bien perderá la vida enseguida. En este momento dicha posición ya no serviría de mucho para sanar, pues la enferma o recupera muy pronto la salud o les asaltará la muerte. Inciso 443. Fiebre cotidiana. Quien padece fiebre cotidiana que tome un orégano, alcafor y de tormentilla, más que el de otros de pulvericelos, y cuando suba la fiebre meta al polvo. En vino, bébalo tal cual, échelo en la cama y duerma. Pues el calor del orégano y el calor compensado con el frío de la tormentilla, tomados en el vino caliente, mitiguen dicha fiebre. Inciso 444. Terciana.
El hombre que atormentado por la fiebre del segundo día recoja milera el doble de polipodio, cuelga de vino vuelvo y suave y bueno, y cuélelo así por un paño y beba en este vino de suspiro de la fiebre. Deje reposar las hierbas en este vino durante 3 días hasta que se temble mejor en ellas. Páralo así durante 3 días y si fuera necesario renueve las hierbas una vez más otra vez nuevas. Con el calor de las milerama y el de polipodio combina el calor del distinto de vino tomados se describió a modo de posición mintinga esta fiebre. Inciso 445. Más sobre la terciana. Quien padece fiebres tercianas tome hierba de Santa María, de Tucilago y la misma cantidad de la hierba de Santa María y al triple del rábano que de los anteriores y calienta el vino que cuela de un par de pan añado y clave el doble galado y de jengibre la tercera parte de los dos anteriores y pulverices algo con todos y en ello y el vino que colocó por un paño una bebida sin pozos empléelo a sufrir la fiebre y durante los 9 días siguientes para que el efecto de coagulantes sea completo, pues el calor de la hierba de Santa María y el frío de Fusilango con el calor del rábano, el clavo de la galanga y el calor del veneno del jengibre, todos combinados en justa proporción y consumidos como bebidas repelen la fiebre, la dicha fiebre. Inciso 446. Cuartana. Si alguien padece fiebre cuartana, recoja la misma cantidad de rubia y de hojas de zarza y a triple de informe, ya que estos dos cruzuelas en vino después de vierta vino claro de mejor en un sartén amplio y meta en el acero al rojo y por segunda vez vuelva a meter el mismo vino en la misma sartén y vuelva a poner el asiento acero inaccesentes y hágalo así 10 veces con el mismo vino y el mismo acero. Después tome el vino que coció con las hierbas antes mencionadas y viértales en este vino calentando en él introdujo el acero. Póngalo a hervir todo junto con una sola vez y bébalo tal como cuando suba la fiebre y hasta que sane. En efecto, el frío de la rubia, el calor de las hojas de zarza y el calor de la eufobia, cuando se combinan, todos juntan con el calor del vino y a su vez se fortalece con el vigor y el calor distinto del acero y entonces, como explicamos, aplacan esta fiebre. Inciso 447. Contra los gusanos. El hombre a que los gusanos se devoran en algún lugar de su cuerpo recogen grenda o arcilla y el doble de gretas y haga con ellos junto con vino un poco de por una especie de capa fina se mete o introduzca una pluma en el lugar donde siente que el gusano haga eso durante 4 días, una vez al día, y a continuación tome aloe y una tercera parte de miel y tritúrelo como junto y prepárale con ello, y con una garra recién extraída un esplasto y ponga por encima un paño de caño y tenga la cista sobre el lugar aquejado durante 12 días y en efecto la greda es caliente y la creta fría y en este modo el calor de la greda adecuado con el frío de la creta y con el calor de la acidez del vino mata los gusanos en cambio del calor del aloe intensificado con el calor de la mirada naranja de la putrefacción de estas heridas y cura la zona. Inciso 448. Acero. Para hacer resistencias el acero impregnado de sangre del león o de macho cabrío, dado que el diamante se tiñe de sangre de macho cabrío. Para el acero puede rayarlo, entonces el acero debe impregnarlo primero de toda la sangre del macho cabrío y de modo que recibe toda su fuerza y la raya del diamante. Inciso 449. Bueyes. Cuando veas que los bueyes se ponen enfermos por sangre en mal estado o por exceso de trabajo, recoge conchas de las que hayan en la playa, redúcelas a un polvo y por este polvo el agua que aquella hierba llamar betónica y de modo que haya más cantidad de este polvo y que de betónica y dársela a beber. Entre tanto también los darías de comer no seco, pero cuando le amarra el flujo de sus narices hasta sé que resuenan sus gargantas como que si estuvieran tosiendo, entonces coge mirra y el incienso y ponlo sobre los carbones al rojo y hazles hilar sobre sus narices al humo que levanta. Por otra parte, en la época de brisas suaves y húmedas con las que empiezan a enfermar fácilmente, recoge el nerol y raíz de gladiolos y pónselos en el alfaje para que coman y se mantengan sanos y no enfermarán. Incisos 450.
ovejas. Si las ovejas empiezan a enfermar, recoge hinojo en el y ponlos en el agua para que le dé el sabor y dáselos a beber mejorándolo. Inciso 451. Caballo. Si la nariz del caballo derrama un flujo a continuación, entonces cuece a agua, ortiga y leventístico, y después que las hayas echado a la boca, deja que el humo así caliente por sus hollares con toda su boca, y si lo que duele al caballo es el vientre, mezcla a menudo con su foraje otra vez ortiga, más levéstico que ortiga, para que no lo coma así, todo junto se curará. Inciso 452. Asno. Si el burro tiene dolor de cabeza y tose, consigue cenizas de madera de haya y de esas con las que hace melalgía, y cuando tales cenizas ya estén calientes, deja que su humo se meta en los hollares y el hocico de ese asno se curará. Y si lo que le duele el ano y el vientre, mezcla el foraje cortado y tucilago con salvado y calentero en agua. Hazlo así a menudo y se curará. Inciso 453. Cerdo. Cuando el cerdo le aqueja cualquier enfermedad, coge conchas de caracol y un poco más de eneldo, que tales conchas reduce todo el polvo, y pónseles su foraje para que coma. También con huese ortiga en el agua, y así cocina mezclado con su foraje en el agua para que lo devore. Hazlo así a menudo y se curará. Inciso 454. Cabra. Si la cabra se le pone enferma de cualquier manera, dale de comer a menudo buena cantidad de hojas de noble, y hazlo con frecuencia y se curará. Inciso 455. Más sobre el caballo y el buey. Si quisiera que sangrar un caballo y un asno o una res cortando una vena, si el animal es fuerte y compulente, le extrañarás tanta sangre como agua y quepa en un vaso. Pero si el caballo, asno y res fueran flacos y débiles, sácales solo un medio que quepa en un medio de vaso, o sea, el depende del gordo que esté y delicado de sus fuerzas. Tras la encarnación le darás de comer foraje blando y hecho menos tierno, y entonces que descanse tras la sangrilla 2 semanas, o una, o por 2 meses 4 días, hasta que recupere sus fuerzas, o sea que siempre está de faena. Y una vez pasados los 3 meses, al 4 mes, extraerle sangre del animal de la vena, y entonces, salvo que se debe una gran urgencia por enfermedad, pues el animal no aguanta tanto los malos humores como el de los hombres. Inciso 456. Oveja. A la oveja extrae la sangre a menudo en vena, o si no, en poca cantidad. Recoge una sola raíz del legenario con sus hojas, de 2 raíces de malvas también con sus hojas, y 7 raíces de llante con sus hojas. Y todas estas llevas con sus raíces medicamentos el mes de abril. Inciso 457. Dolor de lengua. Si uno les duele la lengua de modo que se le hinche sobre las llagas, y hieras una laceta o una espina de zarza con una sola de las llagas, para que le rompa y brote en ese punto el limón mejorará. Inciso 458. Pecho. Si alguien tose al pecho, y si allí donde nace el dolor recoja savia en una cantidad de levisto que doble de hinojo, de que al de anterior juntos, y póngalos todo junto tiempo en el vino bueno, hasta que el vino tome su sabor, y entonces, una vez quitados tales hierbas, caliente el propio vino, así caliente hasta tras las comidas, hasta curarse. Inciso 459. 9. Olvidos. De vez en cuando a los humores venidos provocan en algunos hombres un vapor de que se sube hasta sus cerebros, los atacan allí, y por su culpa se vuelven desmemoriados y despistados, es decir, olvidadizos. Recojan ortiga y distribuyan hasta sacar el jugo, y eso añade un poco de aceite de oliva, y cuando vayan a dormir, una tela en el pecho y los tienes. Hazlo a menudo y te disminuirás los olvidos.